Vale, no sé muy bien por dónde queréis ir. ¿Queréis que hagamos un resumen de los dos temas así un poquito por encima? Y ya me vais preguntando dudas. Como otras veces yo creo que igual es lo ideal. Vale, a ver, no me va. Ahí. Vale, aquí inicialmente. Simplemente hablamos de los tipos de mezcla que podemos encontrarnos, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a poder tener mezclas homogéneas y heterogéneas. En esta parte, que es lo que os planteo aquí, en esta parte lo que vamos a ver es las mezclas heterogéneas, ¿vale? Son aquellas en las que podemos distinguir los diferentes. Os pongo a simple vista. Bueno, la realidad, vale. La realidad es que no simplemente es a simple vista, sino que es a vista de microscopio. Esa es la realidad y la definición real. Pero bueno, si podemos distinguir sus componentes, hablamos de mezclas heterogéneas que van a ser más fáciles de separar y por tanto se van a poder separar por sistemas mecánicos y vamos a tener mezclas homogéneas. ¿Vale? Las mezclas homogéneas no se distinguen al microscopio y para poder separarlas vamos a tener que aplicar métodos un poquito más complejos, métodos difusionales, que son los que vamos a ver en el siguiente tema. Entonces vamos a ver qué tipos de mezclas tenemos y cómo separarlas. En este tema, mezclas heterogéneas. En el próximo tema, mezclas homogéneas. Ay, no sé qué le pasa a mi ordenador, que va un poco lento hoy. Vale. Además, otra clasificación de las mezclas es atendiendo a las sustancias que los conforman. Aquí podemos hablar de aleaciones, soluciones y suspensiones. Fundamentalmente, ¿eh? Luego también tenemos los coloides, pero los coloides es un tipo de suspensión. Aleaciones, yo creo que ya nos suenan del día a día. Son mezclas homogéneas, pero no, lo usamos con metales. ¿Vale? Entonces es una mezcla homogénea en el que al menos uno debe ser un metal. ¿Para qué se hace? Bueno, pues porque al final lo que hacemos es que Estaba leyendo lo que me habéis puesto que no había visto. Al final lo que conseguimos es mejorar las propiedades de ese metal. ¿Vale? El acero, que seguro que os suena, al final es una aleación. Es hierro al que se le añade un poquito de carbono y lo que conseguimos es mejorar muchísimo las propiedades. Luego tenemos disoluciones o soluciones, es lo mismo. ¿Vale? También son mezclas homogéneas. Mezclas completamente homogéneas. Las disoluciones son pues lo que hacemos en casa todos los días cuando nos ponemos el café y echamos azúcar. Eso es una disolución o una solución. Tenemos también suspensiones en el que seguro que lo habéis escuchado. ¿Ves que hay como en las suspensiones se ven partículas que están en el seno del líquido? ¿Vale? Entonces ya son mezclas heterogéneas, en donde tenemos pocas partículas que no son solubles en un medio líquido. Entonces se ven en el agua es como que tuvieras partículas pequeñas. Eso no es suspensión. Y coloide es lo mismo, pero en pequeñito, pequeñito, pequeñito. En el que esas partículas no disueltas son enanas. Esa es la diferencia que tenemos. Bueno, yo entiendo que hasta aquí fácil. Espero. Vale, siguiente punto, tamización. A ver, aquí os hablo realmente de para qué se usa. Bueno, aquí os hablo de la lógica de la tamización. La tamización al final lo usamos para separar mezclas de sustancias en polvo, ¿vale? Por eso os digo pulverulentas. En un laboratorio de farmacia, ¿eh? Separamos mezclas de sustancias pulverulentas. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que vamos a tener es esto. Entonces vamos a poner el polvo por encima y habrá unas partículas que tienen un tamaño inferior a este que pasarán para adentro y otras que tienen un tamaño superior y no van a poder pasar. Entonces, ¿qué conseguimos con la tamización? Conseguir separar partículas en función de su tamaño. ¿Vale? Que es lo que os voy contando. Seguro que lo habéis usado también en cocina.
Para el azúcar muchas veces se usa, o para las tartas. Se tamiza un poco para que quede más separado. Pues son iguales los tamices de un laboratorio. Igual que los de la cocina, pero 8 veces más caros. ¿Por qué son más caros? Porque estos diámetros, estas separaciones tienen que ser fijas y perfectas. ¿Vale? Además, suelen ser de acero inoxidable. ¿Y por qué recalco esto? Porque igual que el de nuestra casa, podemos hacer lo que nos dé la gana con él y lo lavamos, lo metemos en el lavavajillas y usamos un estropajo, no se puede usar estropajo en los tamices de un laboratorio. Te lo cargas. ¿Vale? Entonces se lava con agua y jabón, pero puedes usar el dedo si quieres, pero ya está. No se usa un estropajo ni nada por el estilo. ¿Vale? Características que tenemos. Pues al final el grueso del hilo, el diámetro del hilo, la que nos importa, que va a ser la luz de malla. La luz de malla lo que me define es cuál es el tamaño de la partícula que va a poder pasar. Y luego el ancho de malla que va a ser la suma de los dos anteriores, la suma de estos dos. ¿Vale? Pero realmente a nosotros el que nos importa es la luz de malla. Bien, chicos, hasta aquí. Si voy muy rápido me paráis, ¿eh? Vale. ¿Cómo se procede en un laboratorio para tamizar? Depende de lo que buscamos. Podemos usar un único tamiz o varios tamices. Normalmente se usa un único tamiz porque separas las partículas grandes de las pequeñas. Pero si quieres hacer separaciones más intermedias, necesitamos usar varios tamices. ¿Vale? Si lo hacemos por un único tamiz, eh, al final vamos a tener una parte, la que pasa, y hay otra parte. A ver, que lo he hecho muy raro. Por un único tamiz. Lo que vamos a hacer es colocar la sustancia, se agita, este tamiz lo que se hace es agitar de un lado a otro, y entonces conseguimos que haya una parte de la sustancia que vaya a pasar y otra parte que se va a quedar retenida. A la parte que se queda retenida se le llama rechazo y a la parte que pasa se le llama cernido. Esta es la que pasa. ¿Vale? ¿Cómo calculo el rendimiento? Pues al final la cantidad de cernido entre la cantidad de partida. Pero bueno, esto sin más, ¿eh? No os lo voy a preguntar luego. Os lo tengo que contar, pero no, eso no os lo voy a preguntar. Vale, si son varios tamices, lo que buscamos es intentar identificar cada una de las partes que, o sea, queremos separar ya no en grandes y pequeños, sino en grandes, medianos, un poquito más pequeños y pequeños del todo. Por eso se hacen varios tamices, ¿vale? Podemos hacerlo en cascada o en serie. Lo normal y lo habitual es en cascada, porque es más cómodo. ¿Vale? Entonces se ponen varios tamices. El más grande, el de luz de malla más grande, se pone el primero y luego más pequeño, más pequeño y más pequeño. Entonces, de esta forma, aquí se van a quedar retenidas las partículas más gruesas. Aquí las que son gruesas pero un poco menos. Aquí un poco menos y al final van a quedar las partículas más finas. ¿Vale? Si lo hacemos en cascada, perdón, si en vez de cascada lo hacemos en serie, lo mismo, pero es un proceso un poquito más engorroso. ¿Vale? Y es justo al revés. Aquí colocamos primero el más pequeño. Entonces recogemos los finos y lo grueso lo pasamos al siguiente. Y así sucesivamente. Entonces, la única diferencia es que aquí partimos de la luz de malla grande y aquí partimos de la luz de malla pequeña. Pero al final funcionamos igual. Suele ser más habitual en cascada porque es más cómodo. ¿Vale? Para un segundo por si acaso. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, dice Javier, por si acaso. Lo que queda retenido en cada tamiz después es aprovechable. Sí, sí, de hecho le llamamos rechazo, pero igual lo que te interesa a ti es la parte grande. Eso ya dependerá de la situación en la que tengamos.
Luego es verdad que, por ejemplo, yo aquí os estoy hablando de la tamización, en farmacia se usa, por una parte, para separar y muchas veces se usa porque tú necesitas que las partículas sean de un tamaño determinado, que sean así de finas. Entonces ahí te obliga a ir pasando todo. Que nos queda una parte de rechazo, lo que se hace con ese rechazo es llevarla a un mortero y volver a machacarla hasta que consigues que pase todo. Se usa bastante, la tamización en farmacia. Por ejemplo, para el ácido hialurónico lo que hace es absorber el agua muchísimo. Entonces, si se compra puro, en polvo, tú no puedes echarle una crema así. No, en el tamiz, antes de meterme en lo que está diciendo Javier, pregunta, ¿el tamiz se suele usar para una disolución o para coloides? El tamiz suelen ser para polvos. Para polvos donde tenemos partículas de diferente tamaño. O sea, disoluciones ni de caso. No, nunca. Porque una disolución es homogénea. No podemos separarla con un tamiz. Tienen que ser sustancias heterogéneas. Y lo normal en farmacia es que sean en polvos. ¿Vale? Lo que está diciendo, por ejemplo, se usa mucho el tamiz cuando se hacen cremas de ácido hialurónico. El ácido hialurónico es capaz de absorber su, su peso, es capaz de absorber agua 10 veces su peso más o menos, o 100 veces su peso, era una barbaridad. Entonces, ¿qué se hace? Tú añades el ácido hialurónico y lo tamizas. Pero como se tamiza el azúcar para los flanes, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? Pues que si tú aquí tienes agua, lo tamices y te queden las partículas muy separadas. Entonces lo que hacemos es favorecer que absorba toda esa cantidad de agua. Entonces muchas veces en farmacias se usan simplemente no para separar tamaños, sino para conseguir que las partículas sean suficientemente finas y así puedan absorber mejor. Vale, proceso de tamización y limpieza. Sobre todo me importa lo de la limpieza. No se puede usar estropajo, que nos lo cargamos. ¿Vale? Para el proceso de tamización, ¿qué tenemos que hacer? Esto evidentemente si os lo pregunto en tipo TS. No voy a decir que me digas los 9 puntos. Cosas importantes que tenemos que tener. Nosotros vamos a tener aquí el tamiz y vamos a colocar los polvos encima. ¿Vale? No hay que saturar el tamiz. Es decir, aunque tenga un poquito de espacio, no tienes que llenarlo. Porque si tú lo llenas, se te va a quedar luego partículas aquí, en las esquinas. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es ir añadiendo en el centro pocas cantidades. Añadimos en la parte central una pequeña cantidad. Agitamos, ¿vale? Vamos de un lado a otro hasta que pase. Cuando haya pasado, añadimos en el centro otro poquito. Y así. Porque si no, lo que vamos a si echamos todo de golpe, lo que vamos a hacer es perder producto. Porque se va a quedar en los márgenes. ¿Vale? Es lo que pongo aquí. Evitar en lo posible que el producto se quede retenido en los márgenes. Hay que quitarlo. Entonces lo que vamos a hacer es ir añadiendo poco a poco y agitar. Para la limpieza, lo hemos dicho ya. Cuidado, no se puede usar, eh, no se pueden usar estropajos. ¿Vale? Se lava con agua y jabón, pero ya está. Luego, es muy útil echar etanol. No se hace siempre, este punto. Pasar etanol o acetona se usa también mucho. ¿Por qué? Porque son sustancias que lo que van a hacer es ayudar a que seque. Para pensar que el tamiz lo que va a tener es muchísimos puntitos. Entonces, si no lo secas bien, se queda húmedo. Y luego cuando vayas a pasar a otra cosa, se va a quedar retenido. ¿Vale? Entonces se suele usar etanol o acetona para secarlo. Y lo mismo que decía antes, cuidado que tenemos que tener en no sobrecargar el tamiz. Añadimos poco a poco, porque si no, lo que vamos a conseguir es perder producto porque se va a quedar retenido en los márgenes. Y luego la otra cosa con la que tengo que tener cuidado es con la humedad. Si se queda húmedo, lo que hemos dicho antes, al final si tú tienes un polvo y hay agua, lo que vas a hacer son gránulos. Y entonces no va a acabar pasando y vas a perder producto. ¿Vale? Filtración.
tenemos dos tipos de filtración, por gravedad o al vacío. ¿De qué depende que yo use una u otra? Pues sobre todo la cantidad que yo tenga. La filtración al vacío, como tú le estás metiendo vacío, es más rápida. Entonces, si vas a filtrar muchísima cantidad, pues te compensa hacer el montaje de la filtración al vacío. Pero si vas a hacer poca cantidad, no te compensa estar preparando ese equipo, tampoco es una locura, pero si vas a tardar 2 minutos en filtrar y 4 montando el equipo, pues no lo montas. Al final, sobre todo, vamos a depender de la cantidad que vayamos a hacer. Lo normal en farmacia, filtración por gravedad. Porque nunca trabajamos con... Tú no estás trabajando al por mayor. Al final haces una fórmula magistral para una persona concreta. Entonces, acabas antes haciendo la filtración por gravedad y no teniendo que montar lo otro. Pero si hiciéramos grandes cantidades, lo que vamos a hacer es filtración al vacío. Esa sería la diferencia. ¿Vale? Dentro de filtración al vacío, dentro de filtración por gravedad, ¿qué métodos tenemos? O filtro liso o filtro de pliegues. ¿Cuándo usamos uno u otro? El filtro simple lo vamos a usar si nos interesa la parte sólida. Siempre que nos interese la parte sólida tenemos que usar un filtro simple. ¿Por qué? Porque tú en el filtro de pliegues vamos a hacer justo eso, muchos pliegues. Entonces, al final, si tú quieres recoger lo que hay aquí, es muy probable que cuando lo vayas a arrastrar se te rompa el filtro y puedas perderlo. Porque lo has hecho tantas dos veces que está más sensible, ¿vale? Se puede romper con más facilidad. Mientras que aquí no. Entonces, si nos interesa la parte sólida, se usa siempre un filtro simple. Si nos interesa la parte líquida, que suele ser lo habitual, se puede usar el filtro de pliegues. También se puede usar el filtro simple, ¿eh? Pero se suele usar el filtro de pliegues si nos interesa el líquido. ¿Por qué el de pliegues y no el simple? Bueno, pues porque yo en hacer un filtro simple tardo 30 segundos. No puedo tardar mucho más. Y en hacer uno de pliegues tardo 45. Tardo un pelín más. Pero luego, al tener tantos pliegues, lo que vamos a hacer es favorecer el proceso de filtración. Entonces, aquí tardo 30 segundos en montarlo y la filtración me va a durar 5 minutos. Aquí tardo 45 segundos en montarlo y la filtración de repente van a ser 2. Vale, pero por eso elegimos uno u otro. Al final la ventaja del de pliegues es que es un proceso más rápido. Bien, chicos. Vale, a ver que me he bebido un poquito de agua. Vale, la filtración al vacío, lo que estaba diciendo antes. La filtración al vacío lo vamos a usar si necesitamos mucha cantidad a filtrar. Es un proceso muy rápido, porque lo que estamos haciendo es como que aquí, como que estuviera chupando por debajo. La superficie de ambos filtros en filtro liso y pliegues, no. Porque si tú te das cuenta, a ver, el filtro va a ser, o sea, con lo que tú partes es lo mismo. Es un círculo. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre con el filtro liso? Que tu superficie es esta. Al final la que está en contacto con el líquido es esta. Cuando nosotros hacemos pliegues, cada uno de esos pliegues está aumentando. Eso es. Eso es, Javier. Cuando haces pliegues, lo que haces es meter más superficie en el mismo espacio. Entonces tienes más contacto, filtro con líquido y aumentas la velocidad. Eso es. Vale. Filtración al vacío es como que desde abajo estuvierais haciendo, pues eso, haciendo vacío, como que estuvierais absorbiendo. Eso es lo que buscamos, absorber. Entonces, para eso lo que se usa es un matraz Kitasato y un embudo Bushnell. Se usa el embudo Bushnell con el matraz Kitasato, se conecta al grifo y entonces cuando nosotros abrimos el grifo lo que va a hacer es una depresión, va a absorber el agua, el aire que hay. Entonces es como que realmente tú estuvieras absorbiendo. ¿Qué conseguimos con ello? Que sea mucho más rápido. Pero esa es la idea, que sea más rápido. Esto tardas 3 minutos en montarlo. Entonces, si yo decía aquí, oye, que tarda 2 minutos en filtrar y tardas aquí 3 minutos en montarlo, pues no lo haces. ¿Cuándo se va a hacer? Cuando tú tengas tanta cantidad que al final te sea útil.
¿vale? Que es lo que os estoy contando ahí abajo. Filtración a presión no lo usamos. No se usa en un laboratorio farmacéutico, eso que os pongo aquí. Sí que en tecnología de los alimentos o cosas así. Por ejemplo, si tenemos que filtrar miel, imaginaros, no acabaría. No, el rendimiento del vacío no es mayor, ¿eh? Perdón, que a veces contesto sin leer la pregunta. Dice Javier, ¿el rendimiento del vacío es mayor? No. Es el mismo, lo que pasa es que es más rápido. Pero no tiene nada que ver con el rendimiento. Igual que la filtración a presión. Va a ser la filtración a presión, al final lo que se va es más rápida, pero se usa para líquidos viscosos porque si no, no es sensato. Es lo que os decía, imaginaros que vais a filtrar miel. No acabaríais nunca. Entonces, ahí es cuando se usa filtración a presión, pero no se usa nunca en una farmacia. Bueno, no, es que nunca se usa en una farmacia. No tiene sentido. Vale, estas son cosas que os las tengo que preguntar. Sí, es verdad, en las desaladoras también. Pero no en farmacia no se usa, ¿eh? Bueno, lo que venía aquí. De aquí, ¿qué os preguntaré? Pues os tengo que preguntar algo de test, pero preguntaré una pregunta de test en un examen final. Desde luego en los autoevaluables pues tendrá que entrar algo más porque si no, no tengo de dónde preguntar. Pero lo hablamos en el día que tuvimos la tutoría presencial. Que os tengo que meter todo. Todo lo que me diga el Estado os lo tengo que poner ahí. Pero no lo vais a usar. Lo que vais a usar vosotros son estos, los filtros de celulosa. Los de papel. ¿Vale? El resto no los vais a usar. Entonces, os lo pongo porque os lo tengo que poner. En el autoevaluable caerá algo. En el final, como muchos, cae una pregunta de test de todo esto, ¿eh? ¿Vale? Centrifugación. Eh, Al final lo que intentamos con la centrifugación es cuando nosotros tenemos suspensiones, ¿vale? Tenemos partículas que no se disuelven y que están flotando, digamos, en un líquido. Entonces lo que hacemos es dar las vueltas de forma muy rápida para separarlas, ¿vale? Unas partículas, las más pesadas, las líquidas se van a quedar, o sea, perdón, las sólidas, se van a quedar en la parte de abajo y arriba se van a quedar el líquido, ¿vale? Entonces, a la hora de usarlo, otra de las cosas que os tengo que preguntar y la tengo que poner, pero no vais a usar, porque una centrífuga en un laboratorio de farmacia no se usa. Si me dice un laboratorio clínico biomédico, sí, porque para la sangre se usa muchísimo, pero, pero en una farmacia no la vais a usar. Entonces ya lo siento, son cosas que os tengo que preguntar, pero no las vais a usar. ¿Vale? Cosas importantes de la centrífuga. No puede vibrar. O sea, eso se mueve a unas velocidades horribles. Entonces, si ya la mesa no es fija, se nos cae. ¿Vale? Pensar que es como una lavadora a lo exagerada. Por eso también la carga debe estar nivelada. ¿Vale? Entonces, lo que se hace es, si la centrífuga es así, y aquí tengo uno, dos, tres, cuatro y cinco tubos, y aquí tengo otros cinco. Si yo tengo que coger y voy a poner dos muestras, pongo una aquí y la otra al otro lado, para que esté nivelado. ¿Que tengo que poner otras dos? Pues pongo una aquí y la otra al otro lado, de forma que siempre las cargas estén niveladas. ¿Que tengo que hacer cinco muestras y no quiero hacer más de cinco? Pues pongo una aquí y pongo otro tubo aquí, aunque no tenga muestra, que sea con agua, pero necesito que esté nivelada. Pues yo no las dice Javier que empieza a haber farmacias que tienen mini laboratorios semiautomáticos con muestras de sangre. Yo no he visto ninguna, aquí en Valladolid. Preguntaré que encima ahora como están de prácticas estoy todo el santo día pasando por farmacias. Eso en farmacias, las que tenemos aquí en Valladolid, al menos las que yo conozco, eh,
toman muestras de sangre, pero de sangre capilar, es decir, del dedo. Entonces, a eso sí que te vale, por ejemplo, para mirar transaminasas, para mirar colesterol, para mirar glucosa. Entonces, sí que pueden hacer ciertas muestras, pero no necesitan una centrifugación para eso. Vale, genial. Básicas y súper caras, ¿eh? Son carísimas todas las muestras que se hacen con sangre. Vale. Bueno, lo que decía, lo que es importante, tenerlo todo nivelado. El peso nivelado, las cargas niveladas. Y evidentemente, cuando lo pongamos en funcionamiento con la tapa cerrada. Pero es que si no, la máquina no te va a dejar. No te va a dejar empezar. Si pasa algo y tenemos que abrir antes de tiempo, a veces ocurre, se rompe un tubo, te la prepara. Entonces hay que apagar, esperar y después ya abrir. ¿Vale? Digamos que una centrifugación, es agitarlo, ¿eh? Es darle vueltas a esto muy rápido. Entonces te lo hace una máquina y llega a unas velocidades pero impresionantes, de 1000 revoluciones por minuto. Te da 1000 vueltas. Pero vamos, es agitar. Agitar dando vueltas. Ese es el objetivo. Vale, entonces gracias a esa fuerza centrífuga que se genera, lo que consigues es que las partículas caigan. Esa es la idea. Vale. Cuidado con esto que pongo aquí. No debemos usar nunca material rayado o que tenga una muesca porque se te va a romper, seguro. O sea, esto da muchísimas vueltas. ¿Vale? Y aquí como curiosidad. Esto no os lo voy a preguntar. Pero bueno, sobre todo curiosidad. ¿Con qué se hace, para qué se usa mucho la centrifugación? Sobre todo con nuestra sangre. Si vosotros vais a donar, eh, llenáis la bolsa, pero esa bolsa no se da tal cual. Se separa en fracciones. Entonces lo que hacen es meterla a centrifugar y así separamos hematíes, plaquetas y plasma. Por un lado van los glóbulos rojos, por otro las plaquetas y por otro lado el plasma. Entonces ya dependiendo de la operación que tú tienes, pues te ponen un tipo de sangre u otro. ¿Vale? El plasma muchas veces se usa también para hacer medicamentos con plasma. Es curiosísimo. Si algún día vais a donar sangre, preguntar al centro de hemodonación o cosas así, preguntar a ver si os dejan ver los laboratorios. Se ve también en la sangre, muchas veces que tienen mucho colesterol. O sea, hay sangre que se las ve más amarillas. Es curiosísimo, ¿eh? Os recomiendo si podéis ir a hacer una visita por ahí. Y así, de paso, donamos que siempre está bien. Vale, sigo. Si tenéis dudas, me paráis. Por separado dura muchísimo más, sí. Además de que dura más, digamos que está mejor pensado. Es que lo separas en fracciones y entonces, dependiendo de la enfermedad que tengas, te pongo lo que necesitas. Luego, otra cosa curiosa de la donación de sangre es que tenemos tendencia, cuando decimos esto de, pues el cero negativo es el donante universal y se lo puede dar a todo el mundo. Bueno, la realidad es que si tú eres A positivo, te van a dar sangre A positivo. Y si eres cero negativo, te van a dar, me da igual el grupo que seas, siempre te dan la sangre de tu grupo. O eso es lo que se busca. ¿Cuándo te pueden dar otra? ¿Cuándo se usa la de donante universal? Pues si tienes un atropello y en un momento dado se necesita y aún no te han hecho la prueba. Pero vamos, la prueba es facilísima. Si queréis alguno, os la hago cuando vengáis al examen o en algún huequecico, lo puedo llevar y es pinchar en un dedo y se ve. Eso sí que se hace también en farmacias. Venga, pues lo llevo, me lo recordáis. Y luego, después del examen, por si no estáis muy asustados, os pincho. Vale, se pincha en un dedo, sacas una gota de sangre y echas unos reactivos. Entonces tienes que ver si reacciona a esos reactivos o no. Si hay reacción, eres de ese grupo. Y si no, no. Es muy, muy, muy sencillo. Claro, si no sale nada, es que eres cero negativo, ¿no, Inés? Porque significa que no reaccionas ni a la A, ni a la B, ni al RH.
Ah, os voy a dejar secos. Bueno, vale, decantación. ¿Qué se hace con la decantación? Separar de nuevo mezclas heterogéneas, es lo que tratamos en este tema, mezclas heterogéneas. Normalmente líquido-líquido en un laboratorio farmacéutico. También pueden ser sólido-líquido, pero lo normal es líquido-líquido en un laboratorio farmacéutico. Entonces, ¿qué se hace? Pues introduces las dos sustancias, tu mezcla, en un embudo de decantación, ¿vale? Con la llave cerrada y dejas que se separen bien, ¿vale? Porque muchas veces cuando tú tienes la mezcla o has hecho cualquier cosa, puede haber partículas metidas aquí dentro. Entonces, esperas a que se separen, vas haciendo otras cosas. Cuando ya la tengas separado, lo que se hace es abrir. Entonces, como esto va a ir cayendo poquito a poco y vas a poder ver cuándo se acaba el agua y comienza el aceite. Entonces, cuando acabe el agua, cierras y luego pasas en el aceite. En este dibujo queda perfecto. La realidad nunca es perfecta, ¿vale? Va a haber una parte aquí intermedia que vas a perder. El rendimiento nunca va a ser del 100%. ¿Por qué? Porque hay un punto que dices, es que como siga, voy a echar aquí aceite. Entonces, hay una parte intermedia que se desecha. Vale, pero vamos, es así de sencillo. Se usa mucho en laboratorios de químicas para purificar sustancias. ¿Vale? No en laboratorio farmacéutico, pero bueno, ya para contaros un poco. Y, no con agua y aceite, pero imaginaros que es agua y a veces se hace con hexano, cosas así. Entonces, si yo tengo aquí impurezas y esas impurezas son más solubles en hexano, lo que hago es agitar y esas impurezas van a pasar a la otra sustancia. Entonces, lo que hago es limpiar, digamos, mi agua. De nuevo, son cosas que os cuento, pero que en un laboratorio de farmacia esto no lo vais a usar, ¿eh? Todo esto a test, ¿vale? ¿Dudas, chicos? Vale, mira, me dice Javier, por evaporación cuando las sustancias tienen puntos de evaporación distintos, ¿no se usa? Sí que se usa, es otro tipo de separación. Pero esas separaciones se usan para mezclas homogéneas, ¿vale? Y es lo que llamamos separaciones difusionales. Son, digamos que es un punto más complicado el tema de ahora, a la hora de proceder en el laboratorio, porque si tú los componentes los distingues a simple vista, son más fáciles de separar. Y es lo que hemos visto en el otro tema. ¿Cómo separamos componentes cuando se pueden ver por simple vista? Tamización, filtración o centrifugación. Ah, y decantación que me olvidaba de ella. Cuando no se pueden separar, o sea, cuando las mezclas no se ven a simple vista, es cuando ya usamos lo que estás diciendo tú. Evaporación separada. Eso es lo que se llama destilación. ¿Vale? O incluso desecación, que es lo siguiente que vamos a ver. Entonces, bueno, destilación. ¿Cómo funciona la destilación? Me voy al dibujito que yo creo que se ve genial. Entonces, ¿qué se hace? Lo que está diciendo Javier, cuando las sustancias tienen puntos de evaporación distintos, se usa la destilación. Entonces, yo aquí lo que voy a meter es las dos sustancias que tenga. Tengo una sustancia rosa y una sustancia azul, que están mezcladas y no puedo separar. Y lo pongo al calor. Bueno, pues cuando esto empieza a calentarse, esto supongo que lo sabéis, pero vamos, si vosotros ponéis una olla en el fuego para cocer, yo que sé, unos macarrones, ¿vale? Tenéis aquí el agua. Este agua que está a 20 grados va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta que llega a 100 grados. Y cuando llega a 100 grados empieza a evaporar. Y no cambia la temperatura. Va a seguir siendo agua a 100 grados por mucho calor que tú pongas abajo, que va a estar pasando a vapor. Pero se queda fijo. Hasta que no se convierte todo el agua en vapor, no puede subir la temperatura. Y eso no pasa solo con el agua, pasa con cualquier sustancia. Entonces, si yo aquí tengo dos sustancias, la rosa y la azul, y lo pongo a calentar, llegará un momento en que una de las dos, la que tenga la temperatura de ebullición menor,
empieza a evaporarse. ¿Vale? Entonces imaginaros que la rosa se evapora a 50 grados y el azul se evapora a 80. Bueno, pues yo lo pongo en calor. Empieza a dar calor, calor, calor. Cuando llega a 50 grados, ¿qué va a pasar? Pues que la sustancia rosa se evapora y sube, porque los vapores suben. Coloco un termómetro para valorar que de verdad es la sustancia que yo creo, porque a veces hay impurezas, entonces se evaporan antes o lo que sea. Vale, ahora imaginaros, el vapor viene por aquí, esto está tapado. ¿Qué puede hacer el vapor? Busca la salida. Entonces va a ir por donde puede ir, por aquí. ¿Qué hacemos nosotros? Ponemos un refrigerante. ¿Qué es un refrigerante? Pues un tubo rodeado de otro tubo donde voy a poner agua fría. Entonces, ¿qué consigo con eso? Que este vapor, cuando pasa por aquí, se enfría. Y si el vapor se enfría, vuelve a convertirse en líquido. Este líquido caerá, caerá, caerá y llegará aquí. Y esto va a ocurrir a 50 grados. Cuando toda la sustancia rosa se haya evaporado, yo voy a poder observar que el termómetro vuelve a aumentar la temperatura. Pasa de 50 y empiezo a ver 55, 60. Entonces sé que ya tengo que recoger esa sustancia y que lo siguiente que me va a llegar será la sustancia azul. Esa es la idea. ¿Bien? Siempre se coloca la entrada de abajo abajo, la entrada de agua abajo y la salida de agua arriba. Esto tiene tiene una lógica, ¿eh? A ver si consigo enseñaros la lógica. Si lo hicieras al revés, si por aquí pusieras la entrada de agua y por ahí la salida, se te mojaría solo esto. No se llenaría. Entonces por eso se pone al revés. Si tú pones la entrada de agua aquí, como hay una... como está un poco inclinado, pues se va a tener que llenar todo esto primero y acabamos rellenándolo todo. Esa es la idea de que la entrada de agua sea por debajo y la salida por arriba. ¿Vale? Además de la destilación que hemos visto, bueno, aquí os pongo el procedimiento. Puedes montar el equipo y encender la placa. Hay que tener cuidado que es material esmerilado, se llama. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que es más caro. Que esto engancha y se junta perfectamente. Como le vas a someter a calor y las cosas con el calor se dilatan, etcétera, etcétera, lo que se hace es colocar un poquito de grasa. No sé dónde lo tengo, pero está por aquí. Aquí. Se engrasa ligeramente, muy poquito, ¿eh? ¿Para qué? Para que luego eso se separe bien, ¿vale? Para lubricarlo realmente. Entonces, montar el equipo y empezar. Tenemos una destilación separada. Uy, que me voy. La destilación fraccionada, que es lo mismo, pero cuando tenemos sustancias que sus puntos de evaporación son diferentes, pero muy cercanos entre sí, 40 grados, 50, 55, 60, hay que tener más cuidado. ¿Vale? Entonces lo único que hacemos es obligar a que el proceso sea un poquito más lento. Se pone una columna a mayores que se pare. ¿Vale? Vale. Más, desecación. Desecar es quitar el líquido, normalmente agua, aportando calor. ¿Por qué quitamos un líquido? ¿Por qué quitamos agua? Fundamentalmente para conservar. ¿Vale? Fundamentalmente para conservar. ¿Por qué? Porque la vida ocurre en el agua. Sin agua no hay vida. Y las bacterias también necesitan de agua. Entonces, si no hay nada de agua, no hay tratamiento bacteriano. Además, en el agua se dan muchísimas reacciones, tanto de oxidorreducción como de hidrólisis. Hidrólisis es la rotura por culpa del agua. En el agua ocurre de todo. Entonces, si tú eliminas el agua, impides que ocurran muchísimas reacciones químicas. Para eso se usa. ¿Vale? Más cosas para las que se usa. Esa es la fundamental, ¿eh? La fundamental es conservación. Pero bueno, más cosas. Se mejoran los caracteres organolépticos, se facilitan algunas operaciones posteriores que vais a hacer en el laboratorio. O se facilita el almacenamiento, disminuimos el volumen. Seguro que habéis visto esto.
las sopas de verduras que se usan, ¿cuánto dura la verdura aquí? Una eternidad. ¿Por qué dura una eternidad? Porque no hay agua. Y si no hay agua, las cosas duran un montón. Esto, liofilización, no hidrofilación. Liofilización. Es lo que se hace, ¿eh? La liofilización es un tipo de secación. Entonces, luego esto sí que luego es muy hidrófilo, que ahí también tienes razón. Es decir, esto tiene avidez por el agua, lo necesita, como se lo has quitado todo, lo que hace es absorber ese agua. Si no me confundo, la liofilización lo usaban ya los indios, se dieron cuenta. Por la situación donde estaban en los Alpes, bueno, no me acuerdo muy bien cómo era. No voy a meterme porque seguro que meto la pata. Pero bueno, ya se usaba hace muchísimo tiempo la liofilización porque se dieron cuenta que se conservaban mejor los alimentos. Al final conservas, ¿vale? Sigo. Factores que influyen en el proceso de secación. Sí, era chulo, ¿eh? Es que no me acuerdo muy bien. Pero eran los indios que... No me acuerdo dónde estaban, pero eran los indios que estaban en las montañas y entonces se dieron cuenta que los días de frío, con la presión que tenían, el agua se evaporaba y conservaba la carne mucho más tiempo. Liofilización, ¿eh? Se llama liofilización, no hidrofilación. Te lo escribo por si acaso. Liofilización. Uy, he hecho algo con mi ordenador, por eso he hecho ese uy. Liofilización. Vale. Factores que influyen en el proceso de secación. Estoy segura de que vosotros colgáis la ropa. Tarde o temprano os ha tocado poner lavadoras y colgar la ropa. Porque ya vivimos todos. Eh, lo mismo. ¿Cuándo se te seca a ti mejor la ropa? ¿Cuándo hay sol o cuando no hay sol? Cuando hay sol. Esa está clara. Pero en más situaciones, los días que hay mucho aire, aunque haga malo y aunque no haya sol, ¿cuánto seca la ropa? ¿Qué va? Cuando hay aire, muchísimo. O sea, si hay sol y hay aire, la ropa seca sola. Aunque sea aire fría, da igual. Si hay mucho aire, la ropa se te va a secar. Pues lo mismo con el proceso de secación. Ah, más cosas que también nos pasan con la ropa. Dependiendo de la ropa, hay ropas que texturas o tejidos que secan rapidísimo y tejidos que no secan nunca. Pues lo mismo nos ocurre aquí. Entonces, ¿qué factores tenemos? Para empezar, el tipo de sólido. Tenemos sólidos húmedos y sólidos higroscópicos. Sólidos húmedos son los normales, ¿vale? Da igual dónde estén, que no modifican su cantidad de agua, pero hay otros que tienen, digamos, avidez por el agua, que lo buscan. A eso se le llama higroscópico. Los productos higroscópicos son aquellos que, en cuanto hay un poquito de humedad, la absorben. Entonces, se complica el proceso de secación. ¿Vale? Luego la superficie del sólido, lo que os decía con la ropa. Vosotros cuando colgáis la ropa, la separáis, no la dejáis hecha un burruño, porque si está hecho toda una pelota, no seca nunca. Hay que separarla. Cuanto mayor es la superficie, más se seca. Grado de humedad. Si el día es húmedo, no se seca nunca. Pues lo mismo. Cuanto mayor es el grado de humedad, más difícil. Calor aportado. Si hay sol, se seca más rápido. Pues lo mismo aquí. Si hay sol, la desecación es más rápida. Y recambio de aire. Por eso os digo lo de los días con aire. Los días con aire se seca todo mucho mejor. Porque daros cuenta si ponéis... Lo digo con la lavadora porque es lo que vemos en el día a día. Pero si vosotros tenéis aquí una sabana, bueno, me da igual. Y luego en el sitio de al lado tenéis una camiseta. Entre medias hay muchísima humedad. Porque es como se está secando, ese agua que tienen está pasando a la atmósfera. Si hay aire, esa humedad, ¡fium!, se larga.
¿Qué es lo que buscamos? Entonces, si hay mucho recambio de aire, eh, favorecemos. ¿Vale? Esto evidentemente es para que os acordéis, que nadie se lo estudie. Y de nuevo, todo esto tipo test. Sistemas de desecación que vamos a usar en un laboratorio. Estufas. Las estufas, esta es de la que tenemos en el laboratorio. Las estufas son hornos. O sea, es como un horno de casa, pero en el laboratorio. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que tener cuidado? Pues como el horno de tu casa. Oye, ten cuidado, no te seques. O sea, no te quemes cuando saques las cosas. Y luego, lo único que tenemos que tener cuidado también es que aquí arriba no podemos dejar cosas tranquilamente. ¿Por qué? Porque aquí arriba en la pared van a tener un orificio por donde sale la humedad. Pero vamos, que imaginaos que ponéis cosas. Pues ahora mismo, como los frigoríficos, a mí me pone nerviosa. Pero las cocinas ahora pitan constantemente, ¿no? Cada vez que hay algún problema, pita. Pues esto le pasa lo mismo. Si tú colocas cosas arriba, pita. ¿Vale? ¿Qué es lo otro que se usa? Desecadores o campanas higroscópicas. Esto se usa para cuestiones que, para sustancias que absorben mucho la humedad, para esas sustancias higroscópicas. Entonces lo que se hace, esto es una campana de cristal, ¿vale? Lo que se hace es guardarlas aquí dentro. ¿Y qué se coloca aquí abajo? Sustancias que absorben mucho la humedad. Como las que tenéis a veces en los abrigos cuando los compráis, que vienen bolsitas. Pues algo por el estilo. O con las pipas. A veces también vienen bolsas que absorben la humedad. Entonces se colocan ahí abajo esas sustancias. ¿Para qué? Para que tú metas el bote aquí. Lo cierras. La poca humedad que pueda tener aquí dentro la van a absorber las sustancias de aquí abajo. Entonces a tu bote no le va a pasar nada. Eso es lo que se hace. No se usan, que os lo pongo aquí, no se usa directa, o sea, no se utilizan para desecar directamente, pero el bote que nosotros metamos no va a absorber la humedad del ambiente. Bien, si voy muy rápido me decís, ¿eh? Electroforesis. Chicos, yo ya lo siento, ¿eh? Esto no creo que os lo tuviera que contar. Os lo cuento por la legislación que me obliga a contároslo. No la vais a usar ni de casualidad. Si os veis en un laboratorio clínico y biomédico, sí. En una farmacia no se usa. ¿Vale? ¿Qué es lo que buscamos? Separa moléculas. Pensar que estos dos temas van de separar moléculas, ¿eh? Entonces, la electroforesis es una separación de moléculas según la movilidad en un campo eléctrico. Es decir, separa basándose en la carga de los elementos. ¿Vale? Y hasta ahí os voy a preguntar de aquí, ¿eh? Separa en función de la carga eléctrica, porque lo que vas a hacer es ver la diferente movilidad. Os lo cuento, pero hasta ahí os voy a preguntar. ¿Qué se hace? Se coloca el ánodo, se coloca la corriente, entonces tú pones aquí la partícula, conectas a la corriente, las positivas irán al polo negativo, las negativas irán al polo positivo. Entonces, dependiendo de la velocidad con la que vayan, porque tú esto lo puedes parar cuando te la gana. Entonces, vas a ir separando todas esas partículas en función de la velocidad con la que vayan. ¿Vale? Habrá algunas que tengan mucha carga, entonces llegan aquí muy rápido. Mientras que otra que tiene menos carga llega aquí más despacio. Se va a quedar ahí. Y las positivas, lo mismo para el otro lado. ¿Vale? Esto, por ejemplo, que tenemos nosotros en el laboratorio clínico y biomédico, ahí sí que se usa. Vosotros no lo vais a usar nunca. Sí, tal cual, todo Weston y yo a California. Vale, sigo. Extracción con disolventes. Esto sí que se usa. ¿Vale? Y es extracción con disolvente. ¿Qué vamos a hacer? Extraer sustancias usando un disolvente. Entonces vamos a tener un sólido con algo que me interesa y lo que hago es extraer sustancias. Esto para saber y para entender, volver a vuestra cocina. ¿Vale? Me voy a ir a un folio en blanco.
A ver, tenemos maceración. Cuando habláis de maceración, ¿a qué os suena? Porque la habéis usado seguro. ¿De qué depende una u otra? Se deja en reposo. Cuando vosotros maceráis unas alitas de pollo, por ejemplo. Y al final lo que haces es echarle aceite con especias, con lo que os apetece y dejarlo ahí un tiempo. Pues lo mismo. ¿Sabéis cuándo uso yo la maceración? Yo que estoy fatal de la cabeza. Y para desayunar siempre me tomo una tosta con tomate y aceite. Todos los días. Yo desayuno tomate con un chorrín de aceite. Y me gusta el aceite picante porque soy como soy. Entonces yo al aceite que tengo en mi casa le pongo una guindilla. Yo tengo aquí la aceitera y tengo mi aceite y aquí he hecho dos, tres guindillas, cuatro, las que sea. ¿Qué consigo con ello? Obtener aceite picante. Porque el aceite lo que está haciendo es extraer componentes de la guindilla. Eso es una maceración. ¿Cuánto tiempo tengo que dejar en contacto? Pues mucho. Es un proceso lento, ¿vale? Si yo quiero que el proceso no sea tan lento, lo que hago es hacer una digestión, que es hacer lo mismo a más temperatura. O sea, yo ahora, según voy haciendo esto, lo que voy a hacer es aumentar la temperatura. Entonces, maceraciones a temperatura ambiente, digestiones a mayor temperatura, 30, 40, 50, 60, 70 grados. Ya le tienes que poner a fuego, pero no lo pones mucho, ¿vale? Infusión. ¿A qué os suenan las infusiones? Cuando vosotros decís me tomo una infusión, estás tomando un té, ¿no? Yo no soy nada tetera, pero se supone que el té tiene que estar el agua a punto de hervir. Sin hervir, pero debería estar como a punto de hervir. Muy caliente. Eso es la infusión. En la infusión nos vamos ya a los 90 grados, más o menos, 90, 95, casi a temperatura de fusión. O sea, casi a temperatura de ebullición. Y si yo me voy a de cocción, cocer. Esto se hace, por ejemplo, con el café. Lo que haces es, con el café lo sabéis, ¿no? Tenemos aquí la cafetera. Se pone aquí el café, aquí el agua. ¿Y qué hacemos? El agua se calienta, se evapora y la obligo a pasar por el café. Entonces, al pasar por el café, lo que hace es extraer los componentes de café. Eso es una decocción. Mira, pues eso no lo sabía. Javier, la calcitina se disuelve en grasa, por eso cuando algo pica lo peor que puedes hacer es beber agua. No lo sabía. Qué curioso. Y mira que me gusta el picante, ¿eh? Pero bueno, eso es la decocción, el café. Entonces, daros cuenta que esto lo usáis día a día en vuestro día. Decocción ya nos vamos a 100. Lo mejor siempre es una cerveza. Según bajo, aumenta la temperatura. Oye, ¿qué ventaja tiene aumentar la temperatura? Pues que los procesos van a ser más rápidos. Esa es la clave. Yo esto lo tengo que dejar muchos días y el café lo hago en 5 minutos. Cuando hacéis la infusión tenéis que dejar la bolsita de té un ratito. No mucho, pero bueno, 2, 3 minutos. Con la decocción no. En cuanto pasa el agua ya te lo has traído. Y en la maceración lo tengo que dejar muchos días. Entonces, al final lo que consigues es que según bajas, el tiempo es más rápido. Entonces decimos, oye, entonces, ¿para qué demonios uso la maceración? Vamos a hacerlo siempre a altas temperaturas y así es más rápido. Bueno, pues no, porque al final la temperatura lo que te puede hacer es fastidiar los productos. A que a nadie se corría coger mi aceite de la cocina y ponerlo al fuego a, a freír las, las guindillas. No, porque lo que consigo es cargarme el aceite. Ese es el problema de aumentar la temperatura. Cuanto más temperatura puedes
cargarte productos. Entonces ahí vamos a ir jugando con uno u otro. Oye, que tengo un producto que es estable hasta los 40 grados y a partir de los 40 me lo voy a cargar. Pues ¿hasta qué temperatura puedo trabajar? Hasta los 30, 32. No os vayáis mucho más, porque cuando algo es estable a los 40, a los 35 también les puede hacer algo de pupa. Entonces siempre 5 o 10 grados por debajo de cuando se te fastidian tus componentes. Bien, vale. Y luego está la lixiviación, que no la he puesto aquí. Esto supongo que soy yo la única loca. Siempre tengo prisa en mi vida, no sé por qué. Soy así. Entonces, si algún día me da por hacerme un té, yo no puedo dejar el té en el agua, que sería lo suyo, y esperar 5 minutos. ¿Qué hago con la bolsita? La meto, la saco, la meto, la saco, la meto, la saco, la meto, la saco. ¿Para qué hago eso? Para conseguir que el proceso sea más rápido. Bueno, pues eso realmente es una lixiviación. Lo que se hace con la lixiviación es pasar por mi sustancia una y otra vez. Recojo el líquido y la vuelvo a pasar. Recojo el líquido y la vuelvo a pasar. Recojo el líquido y la vuelvo a pasar. ¿Vale? Es todo lo que os cuento aquí, en estas dos páginas. Esto sí que se usa en farmacia. Igual que digo que la electroforesis os la tengo que meter, yo os la meto ahí, pero como muchos pregunto esto, esta parte sí que la vais a usar. Esa, es otra de las situaciones, Javier. ¿Ves? Y lo que os pongo, porque yo soy de cocina. Entonces, os planteo esto mismo con lo de la cocina, ¿vale? Para ayudaros un poquillo. Cromatografía. Otra de las cosas que os tengo que contar, pero nunca vais a usar en un laboratorio, ¿vale? No en uno de farmacia. Buscamos otra vez separación de mezclas. Todo este tema es separación o extracción, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a tener son diferentes interacciones. Me voy aquí abajo. Siempre hay, bueno, os pongo aquí una fase fija y una fase móvil, ¿vale? Entonces yo aquí lo que voy a hacer, es que yo creo que se ve mejor aquí, ¿eh? En el dibujo. Lo que voy a hacer es meter un conjunto de sustancias y la pongo aquí, al inicio. Aquí tengo una fase fija. ¿Qué es una fase fija? Pues sílice, suele ser como una especie de arena, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir echando un líquido, un eruyente, que es lo que llamo la fase móvil. ¿Qué va a hacer ese eruyente? Ir arrastrando mi mezcla sobre esta fase fija, sobre la arena que yo voy a tener aquí. Entonces, esa mezcla de sustancias va a quedar retenida en la arena. Según voy pasando yo agua, al final va a salir. ¿Vale? Tarde o temprano saldrá. Pero va a quedar un poco retenida. Las sustancias van a quedar más o menos retenidas dependiendo de cómo sean. Entonces, si aquí yo tenía tres sustancias, una irá más rápida, otra irá más despacio y otra irá más lenta. Puedo separarlas porque van a caer por aquí abajo, van a caer en momentos separados. Eso sería una cromatografía. ¿Me habéis seguido? Hay una fase. Sí, sí, de hecho se usan en las depuradoras y además es eso, es una especie de arenilla. Entonces lo que haces es retener sustancias, tal cual, Cecilia, como las depuradoras. ¿Vale? Cromatografías que tenemos en capa fina, en papel, en columna. La del papel no sé si habéis visto esto, es curioso, ¿eh? Se ve claramente. En capa fina, pues eso es que la fase fija es una sustancia muy fina. Es que parece, parece estúpido, pero es así. Es como una especie de vidrio y sobre el vidrio se pone una fase fija que va a ser una lámina, como una lámina de arenilla por encima de un vidrio. Eso es la cromatografía en capa fina, ¿vale? Entonces lo que se hace es meter esa placa en un líquido y lo que va a hacer este líquido es ir subiendo por la placa, por capilaridad y separa los componentes.
En papel, lo mismo. Sí que os recomiendo ver el vídeo, que es curioso. Y además así os hacéis una idea de cómo va. Cromatografía en columna serían estas. Lo que tenemos es una columna donde tenemos nuestra fase fija. Que me voy al otro lado. ¿Vale? Cromatografía de gases. Esto ya os digo yo que no lo vais a usar nunca. Esto es HPLC. No sé si os suena. Son técnicas muy, muy caras. O sea, yo creo que un aparato de HPLC nos podrá costar 200.000 euros, algo así. Igual me estoy pasando, pero vamos, no creo que me vaya mucho. Es una sustancia... Se usa en industria, pero no en un laboratorio de farmacia no vais a tener nunca. Bien, vale. Agua de laboratorio. Esto de nuevo va a ser a tipo test, ¿vale? Todo a tipo test. Entonces, bueno, pues nada, miramos el ciclo del agua sin más. El agua se usa todo el rato en un laboratorio y no puedo usar el agua que sale del grifo directamente, sino que la tengo que tratar antes para quitar impurezas. Porque va a haber sales inorgánicas, puede haber microorganismos, puede haber de todo. Entonces hay que quitar esas sustancias, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de agua puedo usar? De tipo uno, de tipo 2 o de tipo 3. O a veces se habla así, purificada, altamente purificada o inyectable. Depende, ¿vale? A ver, si os ves aquí a la clasificación de tipo uno, tipo 2 y tipo 3, es más puro cuanto mayor es el tipo, ¿vale? La de mayor pureza es la de tipo uno. Tipo 2, un poco menos de pureza. Tipo 3, menos pureza. Aún así, es esta la que usamos en el laboratorio, ¿eh? ¿Vale? Quedaros con eso. Tipo uno para cosas muy, muy específicas. Tipo 2 menos pureza. Tipo 3 la peor de todas. Que aún así nos vale y nos sobra. Si vamos a preparados farmacéuticos, pensar. ¿Qué tiene que ser lo más puro? ¿Preparaciones inyectables? Es que no se me ocurre hacer una comparación. Es que está claro, las de preparaciones inyectables, si te lo vas a inyectar, va a tener que ser la más pura de todas. Tiene que ser completamente estéril. ¿Vale? Entonces sí que quedaros con que si es para inyectar, tiene que ser estéril. No puede haber ni un bichito. Altamente purificada se usa en la elaboración de medicamentos. O purificada. Desde luego, sea como sea, tienen que ser todos estériles y exentos de pirógeno. Todas. Todas las aguas que se usen para hacer medicamentos tienen que ser estériles. No pueden producirme fiebre. No pueden tener bacterias. ¿Vale? ¿Cómo se consigue esa agua de calidad? O bien por destilación, lo que hemos contado antes. Lo que consigo con la destilación, un segundo que lo busco. Una más. Con lo que consigo la destilación, si yo aquí tengo agua con impurezas, el agua se va a evaporar, las impurezas se van a quedar aquí. Entonces lo que yo voy a conseguir es aquí agua limpia. Se usa el agua destilada es por eso, porque lo que se ha hecho es destilarla, un proceso de destilación, y con eso consigues un agua más pura, ¿vale? Otra, desionización. ¿Sabéis dónde usáis la desionización? En los filtros de la jarra Brita se llama, ¿no? Sí. Esos filtros lo que están haciendo es desionizar, ¿vale? Lo que hacen es cambiar la composición. Me explico. Tú metes aquí el agua en la jarra y aquí lo que vas a tener son unos filtros, ¿vale? Estos filtros van a tener unas sales, normalmente Na más o H menos o ácido clorhídrico, H más y Cl menos. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo meto aquí una cosa que tiene carga positiva, eh, un ion de litio, porque aparezca litio por ahí, yo que sé por qué, ¿qué va a ocurrir? Este positivo se introduce aquí y sale hidrógeno. Se cambian, pues eso se llama intercambio iónico, esos iones se cambian. Un positivo con un positivo, el litio se queda aquí dentro y sale para afuera H más.
Cuando yo tenga sustancias negativas, por ejemplo, mm, a ver, mejor este, NO3 menos, nitratos, pues los negativos se van a quedar aquí. ¿Y qué va a salir en su lugar? OH menos. Claro, tú dices, fíjate, pues no hemos arreglado nada, porque metía un inión y ha salido otro. Sí, pero ahora estos dos se juntan y me forman agua. Entonces tú tenías purezas que quedan retenidas en esa resina y lo que obtienes es agua. ¿Cuál es el problema? Que esa resina se va a colapsar, se va a hartar. Entonces hay que lavarlas, hay que cambiarlas. La jarra brita, no sé si la tenéis, pero yo la tienen mis padres. Me acuerdo que es un dolor. Porque hay que cambiar los filtros cada 2 por 3 y son bien caros. O eso recuerdo tengo yo, porque a veces mi madre me manda a comprárselo. Ese es el problema. Pero bueno, así es como funciona. Luego tenemos osmosis inversa, que lo que hacemos es aplicar presión y obligar a que el agua pase por una membrana muy pequeña. Esa es la clave. ¿Vale? Tú coges el agua, la presionas y la obligas a pasar por membranas muy pequeñas. Esas membranas van a permitir que pase el agua, pero van a dejar retenidas las impurezas. Y la última que tenemos es lo mismo, pero en exagerado, la ultrafiltración. Es lo mismo, pero con filtros muy pequeños. Entonces no deja pasar nada. Problema de ambas, lo mismo que esos filtros colapsan. Son muy pequeños, entonces en cuanto se llenan un poquito de mierda hay que parar y limpiarlos. O cambiarlos. ¿Vale? Y estamos, chicos. ¿Os ha ayudado? No sé si ha ayudado mucho. Bueno. Sí, tipo test. Tipo test claramente estos temas, ¿eh? No, la desayunización no eliminaría bacterias. Elimina iones. En un laboratorio se suele usar sobre todo agua destilada. Porque es muy cómodo, ¿eh? Es muy cómodo, tienes un aparato muy grande, entonces coges agua del grifo y lo pones y te lo destila. Es dar a un botón. Se hace automáticamente. Se llena de mierda. Es una barbaridad. Tenía que haberoslo enseñado. Me lo voy a apuntar. Cuando vuelva al cole os voy a hacer una foto para que veáis a qué tenemos allí. Y es sorprendente porque hay una cantidad de cal abismal. O sea, hay que limpiarlo cada 2 o 3 meses porque se llena de carga. Así que ahora que lo acabo de decir, me acabo de dar cuenta que luego lo bebemos. Igual sí que tendría que usar la jarra brita. Porque es una barbaridad, ¿eh? ¿Dudas, chicos?